Ya está con nosotros Horacio Berbisky. Buenos días. ¿Conoces Areco? Yo no conozco, por eso quiero ir, le estoy mangueando así al aire. Yo conozco Areco. De chico varias veces me llevó mi padre. Él tenía ahí una relación de amistad con Juan José Guiraldes, el Comodoro Guiraldes, que era sobrino del escritor Ricardo Guiraldes. Y fui muchas veces, sí. Fui muchas veces ahí. Bueno. Y es un lugar muy lindo. ¿De qué vamos a hablar, Horacio? Mira, ayer en el Cohete de la Luna, la segunda nota más leída fue una nota de Alejandra Dandán, que se llama El Zapucay de D'Alessio y Pichetto. Sí, impresionante. Y que además de ser la segunda nota más leída del cohete, ha motivado algunos comentarios importantes de parte, por ejemplo, de Marcelo Fabián Saín, que es un alto funcionario de seguridad en la provincia de Santa Fe. Sí, y que estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Sí, en su momento. Fue el creador de la PSA. Sí, efectivamente. Que encuentra en esa nota algunas explicaciones para cosas que ocurren en Santa Fe, con los fiscales, con los narcos, con la DEA, que son muy interesantes. La nota de Alejandra Dandán se refiere al testimonio que prestó ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el ex juez federal de Corrientes, Soto Dávila, que cuenta que fue forzado a renunciar por medio de una práctica extorsiva conducida por Marcelo Sebastián D'Alessio, el sobrino del escribano general de gobierno de Macri e hijo del encuestador D'Alessio Irol Berenstein. Para ubicarnos quién es, ¿no? Este hombre dice que ha sido víctima de una extorsión. Él estaba denunciado por protección a algunos contrabandistas de marihuana en Corrientes y fue denunciado, pero en vez de realizar el procedimiento de remoción por juicio político en el Consejo de la Magistratura como corresponde, fue extorsionado para que renunciara. Y en esa extorsión participó, no sé si en extorsión, pero en el procedimiento para el alejamiento de este juez, participó el senador Miguel Ángel Pichetto, según denuncia él. En cuanto asumieron los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, el día 1 en la agenda tenían el caso de este juez Soto Dávila, y Pichetto era presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina. Y entonces otros jueces como Moldes, no el fiscal Moldes, sino el juez Moldes, Leónidas Moldes. Leónidas Moldes, le dijeron: mira, andate, renuncia, vos ya tenés 70 años. Le dieron a entender que de otro modo estaba complicado. El mismo lo llevaron también a hablar con Garabano. Es decir, el mismo tipo de procedimiento que denunciaron otros magistrados. El caso es ilustrativo respecto de los procedimientos con los que actúa el gobierno del presidente Macri en defensa de la transparencia, de la honestidad y de la independencia de la justicia. En eso consiste. También participa en el procedimiento Luis María Cabral, el juez a dedo que entró por la ventana de la Cámara de Casación. El eterno subrogante. El eterno subrogante. Bueno, es una perfecta descripción de época, de cómo se ha manejado el gobierno y cómo se ha manejado la justicia.
En torno de temas, digo, yo no sé qué grado de responsabilidad tiene realmente Soto Dávila. Esto no es una defensa de Soto Dávila. Pero él dice, bueno, querían el juzgado federal de Corrientes. Claro. Querían el juzgado electoral, es uno de los 24 juzgados electorales del país. Me lo hicieron saber, yo me tenía que ir porque ellos querían ese juzgado y querían que todos los expedientes que teníamos pasaran a Comodoro Pi. Y yo, bueno, los mandé a Comodoro Pi si ellos querían eso. Además, la nota tiene un archivo muy interesante de TN. De D'Alessio, sí, una entrevista a D'Alessio. Digo, me hizo acordar eso, porque ahora también hubo una defensa muy fuerte de Daniel Santoro, etcétera, de cuál ha sido el rol de las empresas de medio, no de los periodistas, de las empresas, porque no se te cuela un D'Alessio a operar un juzgado clave en Corrientes en un noticiero de TN, no se les pasa por alto. Bueno, además D'Alessio habla en primera persona del plural, dice nosotros, claro. Y ahí en la nota hay gente que declara que ese nosotros... la otra persona de nosotros es Patricia Bullrich. Claro, sí. Él actuaba en nombre del Ministerio de Seguridad. Claro. Y Marcelo Fabián Saín se refiere al rol de la DEA. Es decir, es toda una combinación a espaldas de la opinión pública, donde se cuecen temas de enorme trascendencia e importancia en la más absoluta oscuridad, con aprietes, con extorsiones y con personajes oscuros como Marcelo Sebastián D'Alessio, pero que lo ves funcionar junto con otros personajes públicos como Patricia Bullrich, como Miguel Ángel Pichetto, como Luis María Cabral, ¿Hubo otro como dato? Caravano. Hubo otro dato en el cohete, no sé si está en la nota de Alejandra Danam o en la tuya, que mencionan a Diego Iglesias, que no es el periodista, sino que es el fiscal a cargo de la Procunar, de la Procuraduría de Narcotráfico. No, es la nota de Alejandra. De Alejandra. Alejandra Danam dice, bueno, que desde que se fue Gil Carbó, la Procunar ha quedado en manos de la DEA. Claro, ese dato es tremendo, porque ahí entendés otras cuestiones por las que Gil Carbó molestaba. Pero claro, por supuesto. O sea, tenía un procurador de narcotráfico que le decía no trabajes con la DEA ni hagas lo que te dice la DEA. Y cuando la sacan, bueno, pasa a hacer eso junto con otros, con todo el entorno de Casal. No, en mi nota yo el que menciono es a otro fiscal que es Diego Luciani, que es el acusador de Cristina Fernández de Kirchner. El que no la quiere dejar viajar a Cuba, ¿no? Que cada vez que Cristina pide permiso para viajar a Cuba, él dice que no. Después, obviamente, el tribunal falla en otro sentido, pero cada vez. Que ha tenido reuniones con algunos funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires, que no tienen que ver con las causas en las que interviene, pero que son de su relación y que además tienen contacto con la dirigencia del Frente de Todes, tratando de explicar qué es lo que él hace y confesando en privado que no tiene ningún elemento serio contra Cristina Fernández de Kirchner, que lo único que él puede acusar es decir, no podía ignorar que otros hacían tal cosa. Es eso, que la juzga. Esa es la confesión de Diego Luciani en privado, y con mucha preocupación porque, digo, cuando llegue el momento de la exposición de Cristina en el debate público, va a quedar esa gente va a quedar en calzoncillos. El otro día, Horacio, mencionábamos acá cómo se va... Hay una constante que se repite en todos los casos de lawfare, que ante la ausencia de pruebas, se toma esa ausencia de pruebas como parte. En Brasil, por ejemplo, dicen que el hecho de que no hubiera pruebas de que Lula fuera dueño del departamento probaba que esas pruebas habían sido ocultadas. En el caso de Lugo, cuando se le hizo el juicio político, se decía que no hacían falta pruebas porque eran hechos de notoria, o sea que eran, sí, de conocimiento público y notorios. Acá se dice, bueno, Cristina no podía, no hay pruebas de que no lo conociera, pero no podía desconocerlo. Hay una constante ahí, ¿no? En la falta de pruebas y la búsqueda de argumentos para dar vuelta esa falta de pruebas y transformarlo en general, digamos, en la justicia hay algunas creaciones pretorianas, es decir,
Eso quiere decir procedimientos y formas que no están en la ley, pero que son inventadas por los jueces. Usos y costumbres. Algunas fueron importantes, como el amparo, por ejemplo, que comenzó siendo una creación pretoriana y luego fue constitucionalizado incluso. Otras son escandalosas, como la doctrina Irursum, que justifica las prisiones preventivas por el supuesto poder residual que tendrían exfuncionarios que no tienen ninguno y no está sometido de ninguna manera a prueba. En este caso, hay un desarrollo doctrinario que se hace muy conocido en el país a partir del juicio de los excomandantes, que es la doctrina del autor de escritorio o del hombre detrás del hombre, que fue desarrollada por un penalista alemán, Klaus Roxin, por la cual se condena a un jefe político de un aparato organizado de poder por los actos cometidos por sus subordinados, en casos en los cuales los subordinados eran lo que se dice fungible, es decir, si no era este iba a ser otro. El hombre clave no es el que realiza el hecho final, sino el que da la orden y controla la ejecución dentro de un aparato organizado de poder. Bueno, eso vale para el caso de una dictadura como la que hubo en la Argentina, donde la Junta Militar y sus miembros controlaban absolutamente todo y nadie podía evadir ese control y dejar de cumplir con los requisitos que ellos planteaban. Ahora, transponer esa doctrina al funcionamiento de una institucionalidad democrática es un soberano disparate. Y en el caso, digamos, de Cristina, se da la ridícula situación que se la hace responsable a ella por decisiones de funcionarios que estaban 13 escalones debajo de ella en el organigrama. En ese caso, si esto es así, nadie podría gobernar. Claro. Porque cada agente del Estado que cometiera algún ilícito en algún lugar del país motivaría el enjuiciamiento del o de la presidente de la República, sin ninguna prueba, ni siquiera de que conociera, porque no es que el fiscal Luciani dice Cristina sabía, ni siquiera, porque si él dijera Cristina sabía porque pasó esto y está documentado, no, dice debía saber, no podía ignorar. Es decir, da por supuesto al revés. Un preconcepto fáctico que no está probado. Bueno, esas son las perversiones, las deformaciones que ha sufrido la justicia en la Argentina, que ha tenido grandes responsables en ese sentido. Quien ha alentado toda esta perversión es Ricardo Lorenzetti, durante 11 años presidente de la Corte Suprema de Justicia, que armó toda una trama con los jueces federales de Comodoro Pi, fomentó la creación de una asociación de jueces federales, se constituyó en garante de esa situación, recibió a los jueces que estaban persiguiendo a funcionarios del anterior gobierno, les dio estímulo, e incluso públicamente hizo un video desde la corte que se difundió en uno de los actos de inauguración del año judicial, en el cual se refería a los casos de impunidad, y dentro de los casos de impunidad mencionaba la muerte del fiscal Nisman, en momentos en que ni siquiera habían inventado todavía la trama judicial que inventaron después para decir que fue un homicidio. ¿Y fue el que lo trajo al juez Moro? Él fue el que lo trajo. No sé si lo trajo él, pero por lo menos lo recibió aquí. Lo trajo él, y la foto de ese evento es Lorenzetti, Moro y Bonadío. Y Bonadío el otro, o sea, más claro que eso. Sí. Bueno. Lorenzetti ha sido el gran garante de todo esto, ahora está buscando cómo retroceder, pues como no es un hombre negado, se da cuenta de la grave responsabilidad en que ha incurrido y las consecuencias que eso podría tener. 9:28, tenemos una tanda, sí, y les cuento apenas volvamos sobre qué pasa con los archivos digitales de la era Macri. 4 años de expedientes públicos
sin backup, sin plan de contingencia, sin plan antidesastres y que corren riesgo de perderse. El viernes yo vi aquí en Buenos Aires el show de Caetano Veloso con sus 3 hijos. Con Moreno, que debe ser un hombre de 42, 43 años, con Tom, que tendrá 29, y con Zeca, que debe tener 22 o 23, y Caetano tiene 77 y está en absoluta plena forma, está cantando maravillosamente, baila, y el show es delicioso. Hay una onda de afecto, de ternura del padre con los hijos, de los hermanos entre ellos. Es un show de una calidad extraordinaria. Hicieron 2 presentaciones, tuvieron que repetir porque había demasiada demanda. En la primera que hicieron, que creo que fue el jueves pasado, es donde se produjo ese episodio desopilante del economista Kachanowski pidiendo que le devolvieran el peso de la estrada porque el público había cantado Vamos a volver. ¿Qué pasó? La función que fui yo no no sé, porque tal vez lo cantaron cuando yo ya había salido. Yo fui de los primeros en salir porque estaba sentado atrás. Tal vez también cantaron, pero durante el show Moreno Veloso hizo la L y dijo Lula libre, y la gente aplaudió con mucha energía. Qué frágil es el liberalismo de algunos, ¿no? Que se les pasa ni bien alguien se pone a cantar algo que no les gusta. Es insólito cómo pueden plantear que eso sea autoritario y violento. Una canción que dice si vos querés, o sea, que te da la opción de no querer. Sí, además es lindo, viste, es como alegre. Qué cosa. Bueno, 9:38, que les iba a contar qué pasa con los expedientes del Estado, ¿sí? Breve historia: Macri se llevó de la ciudad a la nación, cuando pasó de la jefatura de gobierno a la presidencia, un sistema de gestión documental electrónica, se llama GDE, que básicamente lo que hizo fue pasar todo lo que eran los expedientes del Estado en papel, los digitalizó. Bueno, ese es un tema que él había empezado como empresario. Ajá. Él tenía una empresa de electrónica y digitalización que era Itron. Ah, es cierto, que estuvo en lo de los DNIs. Y ellos contrataron con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando no era Macri el gobernante de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer toda esa tarea. Por eso es muy significativo el reportaje que yo le hice en el año 2, que se ha reproducido ahora hace poco estuvo dando vueltas, donde yo le digo a él, ustedes han explotado al Estado desde las empresas, ahora quieren administrarlo en forma directa. Claro. Mira, no recordaba el ejemplo de Itron, pero viene muy bien. Además, para aclarar algo, no estamos en contra de la tecnología. El mundo va hacia lo digital, es lógico que se digitalicen los expedientes, es lógico que todos pero el problema es hacerlo bien. No hacerlo a los tumbos, con un negocio detrás, pasándolo, haciendo todo como lo hace el macrismo, que es por el simple hecho de decir algo, que eso suceda, ¿sí? O sea, por el simple hecho de vos decirle a un ministerio, ahora funcionás con un sistema electrónico, no lo puedes implementar en un día. Eso lleva tiempo, lleva procesos, lleva pruebas. Claro, pero digamos, ¿por qué lo hacen mal? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Lo hacen mal porque son ineptos? Puede ser. Sí. Pero en este caso, el tema de que no haya backup, el tema de que no haya seguridad de que no desaparezca la información, eso no es por ineptitud, eso es deliberado. Bueno, yo creo que sí. Eso es deliberado. Yo creo que cuando tengan algún expediente que los compromete, aprietan delete y a la mierda. Yo creo que sí, y de hecho, digo, para pasarles en limpio, esto lo llevó Macri de la ciudad a la nación y lo aplicó en toda la administración pública e incluso muchas provincias. Ayer me escribía gente que dice, se usa por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y se llama GDE-PBA. Pero es el mismo sistema que lo han bajado a la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo usa? ¿Sí? Tenés la FIP, la ANSES, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores, la Gendarmería, las Fuerzas Armadas, el INDEC, la Lotería, el ente regulador del sistema de aeropuertos, de seguridad de las presas, la Policía Federal, Derechos Humanos, la Unidad de Información Financiera, la Unidad Ejecutora del Sarmiento. O sea, todo el Estado Nacional utiliza este sistema, y acá estoy diciendo, nombrar algunos. Yo hice un pedido de acceso a la información pública y tengo el listado completo
de todos los entes que utilizan esto. Y de paso aclaro, la información que les voy a dar ahora surge de un pedido de acceso a la información pública que me contestaron, mal, pero me contestaron. ¿Quién contestó? ¿Modernización? Contestó Modernización, sí. Y de un informe de la Auditoría General de la Nación, que está marcando que esto funciona muy mal. Y lo que dice, sí, para arrancar con esto, es que el sistema no tiene ni backup, ni plan de preservación, ni plan de contingencia. ¿Qué son esas tres cosas? Backup es una copia de seguridad, como cualquiera tiene, ¿sí? O sea, tenés información que querés guardar y que si hay algún problema se pueda recuperar. No está, ¿sí? No está. ¿Qué es un plan de contingencia? Es cuando sucede algún evento desafortunado, ¿qué te llevas? ¿Qué salvás? Digamos, ¿qué es lo indispensable para que continúe funcionando, en este caso, el Estado? No está. No hay plan de contingencia. Y tampoco hay un plan de recuperación de desastres, que es, si se rompió y tendría que haber backup, y si hubo un evento y tendría que haber un plan de contingencia, ¿cómo te recuperas de ese desastre? Esas tres cosas de los expedientes de los 4 años de Macri no están. Y Macri tiene un antecedente nefasto que es Iron Mountain, ¿no? Exactamente. Ayer mostrábamos ese ejemplo porque destruir archivo de papel, como en el caso de Iron Mountain, es complicado, hay humo, mueren 10 bomberos, se cae la pared, hay familiares que protestan. En cambio apretás delete en una computadora y lográs el mismo efecto sin muertos, sin gritos, sin denuncias. Exactamente. Y recordemos, Iron Mountain, el jefe de gobierno de la ciudad era Macri, las empresas Macri tenían papeles ahí adentro y lo que había ahí adentro era papeles de lavado de dinero. Y cuando las causas que se investiga eso fueron a pedir esos papeles, la respuesta fue: se quemó en Iron Mountain. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está en riesgo acá. Que el próximo gobierno no sepa qué se está haciendo, qué se hizo, qué se pagó, a quién se le tiene que dar una asignación universal, y que en las causas judiciales donde se investigue la corrupción de este gobierno no haya documentación porque la borren, ¿sí? Y la borren de una manera mucho más limpia. Y les leo textual, por ejemplo, que dice la Auditoría General de la Nación. Esto es un documento público, que no han hecho público, pero es público. Dice: no cuenta con un plan de recuperación de desastres formalizado y debidamente comunicado. Esto implica un riesgo crítico y de alto impacto, y hay que elaborar un plan que permita restablecer los servicios informáticos de modo ordenado y en el menor lapso posible en caso de presentarse un evento crítico. Esto respecto del plan de recuperación, si hay un desastre. Desastre significa que se inunda, que se incendia, que cae una bomba en el lugar donde están los servidores, etcétera. Y dice el Archivo General de la Auditoría, dice: se advierte que el gobierno no ha implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de restauración de los backup de las bases de datos y documentos digitales del sistema GDE y su respectiva documentación. La carencia de esta práctica, esta es la frase, la carencia de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema GDE en el sector público nacional. O sea, es gravísimo. Pone en riesgo la disponibilidad de los archivos públicos de estos 4 años. El otro punto es que esto está guardado en un lugar físico, ¿sí? Más allá de que ustedes piensen que lo digital no está, todo lo digital tiene un soporte físico en algún lado, y en este caso servidores. Donde está guardada esa información hay 2 servidores, uno que es el oficial y otro de reserva. Eso está bien. Ahora, el problema es que todo eso no cumple, los centros de procesamiento de datos, como lo llaman, no cumplen con las medidas de seguridad que requieren para que eso se preserve. Y dice la auditoría, no cumple con alguna de las condiciones necesarias para resguardar la seguridad física y lógica de los servidores y sus datos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio del GDE en el sector público nacional. Y les menciono algunas. Por ejemplo, todos habrán visto Misión Imposible. ¿Se acuerdan cuando el tipo entra por el techo y no puede pisar y hay sensores de movimiento? Bueno, eso existe de verdad, justamente para que... Ahí está. Ahí suena. Ahí está. Hoy en día, los servidores donde está la información del Estado no tienen una jaula de seguridad. O sea, que son accesibles físicamente por el que quiera. No tienen cámara con sensor de movimiento. O sea, hay cámara, pero la cámara no tiene sensor de si hay alguien adentro de ese lugar. No hay, el lugar no es el adecuado. Por ejemplo, lo pusieron en un piso alto de un edificio y no hicieron el estudio de si ese piso soporta el peso de esos servidores. Por tanto, se puede desmoronar el piso. El servidor de reserva está en un lugar donde las paredes son de Durlock,
donde faltan matafuegos, donde la planilla de registro de la gente que entra y sale no se completa, por lo cual no se sabe. Todo esto está documentado, y ayer mostramos las imágenes en el Destape, y por lo tanto el lugar físico donde están guardados los archivos de estos 4 años no tiene las condiciones de seguridad que tiene que tener. Aires acondicionados tapados, techos que se caen. Si uno fuera mal pensado, pensaría que están haciéndolo a propósito. Bueno, todo gira en torno a eso, que es lo que decía Horacio al principio. Con Macri... Yo entiendo que lo hacen a propósito. No hay que hacer mucho esfuerzo para llegar a esa conclusión, ¿no? Bueno, a todo esto de que no hay plan de contingencia, no hay backup, no hay plan antidesastre, los servidores están en lugares que se caen a pedazos, etcétera, encima de todo esto anda mal. ¿Sí? O sea, el 97% de los usuarios que preguntó la AGN le dijeron: el sistema no anda en los horarios centrales. No anda de 10:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, que es el horario de funcionamiento del Estado. Por lo tanto, encima de todo esto, anda mal, ¿sí? Y lo que te dice la gente que lo usa es que, por ejemplo, está prohibido, pero tienen que llevar un Excel aparte o una libretita para encontrar dónde carajo están los expedientes. Porque ese es el gran problema de todo esto. Aparte de todo lo que les mencioné, guardan está todo. Indexado. Exacto. La política es guardamos todo. Y cuando vos guardás todo, lo que pasa es que no encontrás nada. ¿Sí? Y de hecho, nosotros hicimos muchas preguntas en el pedido de acceso a la información. En 10 preguntas nos contestaron con la misma frase: no se prevé la eliminación de documentación en el GDE. ¿Qué significa esto? Que no hay registro de si se elimina, en realidad. Porque si no se prevé eliminar, es que no hay ninguna función que diga eliminar y que quede registro de que se eliminó. Ahora, cuando eliminen, no va a quedar registro de que se eliminó. ¿Se entiende? O sea, es gravísimo lo que están haciendo. Se entiende perfectamente, Ari. Y de hecho, en otra de las partes de la Auditoría General de la Nación, y con esto les cierro, todo esto lo descubrieron, incluso cuando el gobierno no los deja ni entrevistar a los técnicos que lo implementan, ni ingresar al sistema como un auditor externo. O sea, todo esto simplemente con lo que pudieron ver y lo que pudieron preguntarle directamente a Andrés Ibarra, que es actual secretario de Modernización, en su momento ministro, Vicejefe de gabinete también. ¿Sí? Ah, mira. Sí, y que vicejefe. Y que viene trabajando con Macri desde la época de las empresas Macri. Sí, claro. ¿Sí? Y las empresas Boca y Boca. Y del Club Boca Juniors. Y del club. O sea, esto lo implementa esta gente, e insisto con esta frase que es tremenda. No se prevé la eliminación de documentos, con lo cual no va a quedar registro si los documentos se borran. Y lo último, el negocio. De vuelta, ¿sí? Acá contrataron una empresa que se llama Everis, que les hizo el sistema en la ciudad, de la ciudad lo pasaron a Nación, tiene un único proveedor, hicieron un concurso público y tuvieron una sola oferta, que es el de la empresa que lo hizo. El concurso público fue por 96 millones de pesos y la empresa ofertó 95.775. Mira vos, justo, a medida. De hecho, es peor la situación porque esa empresa ni siquiera tiene los papeles al día. Y esto es según el propio sistema del gobierno, dice que está desactualizada por documentos vencidos. La empresa Everis, esto según el portal Comprar, que es el portal que centraliza todas las compras del Estado. Y cierro con esto se vence el 31 de diciembre. ¿Y qué pasa con todo eso el 1 de enero? Es la gran pregunta. ¿Estás obligado a contratar a la misma empresa? Porque es la única que lo sabe hacer. Si el 1 de enero no funciona, ¿quién se hace cargo? Si la empresa te dice no me presento más, no quiero brindar más el servicio, igual en teoría eso hay que revisarlo. En las licitaciones de este tipo están obligados, ¿sí?, a una empresa a mantener el servicio. Esto en teoría, pues los pliegos los han hecho ellos, pero en teoría están obligados a mantener el servicio. Yo advierto, el 31 de diciembre, ¿sí?, esto se vence. Y no hay nadie que mantenga el sistema en donde están todos los expedientes del Estado de los últimos 4 años. Esto es gestión Macri. Y repito, no hay backup, no hay plan de contingencia, no hay plan antidesastres, los servidores están en un lugar peligroso, anda mal y no hay registro de si se borran las cosas. Ese es el estado que está dejando Macri de los papeles públicos, y la gran pregunta es si Alberto, el día que asuma, va a poder revisar esto. ¿Sí? Si van a estar, si va a haber acceso, si la empresa va a seguir dando soporte, si se puede poner otra empresa a dar soporte. Bueno, vamos a seguir obviamente de cerca el tema porque nos preocupa mucho. Además de todos los climas,
es bueno que un país tenga quien lo cuente. Habrá consecuencias para aprender sobre la Argentina que está ahí afuera. El Destape Radio. El Destape Radio. Donde están los que se quedaron de este lado.